Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes se están sumando a este tercer webinar de una serie de webinars que hemos denominado Preparando a los productores y productoras agropecuarias ante el fenómeno del niño. El día de hoy le hemos dedicado la temática a los productores y productoras de musáceas, es decir, banano y plátano. Invitarles a todas las personas también que nos están observando desde las redes sociales del PNUD de Ecuador, que puedan ir compartiendo también la transmisión y también interactuando a través de comentarios y con su like. Así también a los asistentes que están esta tarde acompañándonos desde Zoom, que puedan ir dejando sus comentarios, dudas, inquietudes a través de la sección preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. Bueno, para comenzar, me gustaría darle la bienvenida y también el paso a Matilde Mort, ella representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD de Ecuador, quien se va a dirigir a ustedes con un breve mensaje y unas palabras de bienvenida. Adelante. Señoras y señores que nos acompañan hoy en esta serie de webinars, estoy muy contenta de dirigirme a ustedes para dar unas palabras de bienvenida. Hemos organizado esta serie de 6 webinars dirigidos al sector productivo específicamente para ustedes, productores de maíz duro, arroz, cacao, ganadería de leche y carne, musáceas y para recolectores de manglar. Cada una de estas capacitaciones tiene por objeto generar una mayor comprensión acerca del fenómeno del niño y dar algunas recomendaciones para fortalecer las capacidades para enfrentar los efectos que puede provocar. Es por ello que desde hace unos meses el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, han desarrollado una serie de recomendaciones para que el sector productivo esté mejor preparado para los posibles impactos del fenómeno del niño. Con el apoyo del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE, hemos organizado estas sesiones para llegar a los productores y productoras de todo el país. Hoy nos reunimos para conocer esas acciones de gestión del riesgo y de preparación para reducir la vulnerabilidad de las personas y las comunidades ante desastres, crisis económicas y otros eventos imprevistos. Agradezco su presencia el día de hoy, esperando que la información presentada sea de gran utilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Matilde, por tus palabras. También me gustaría darle el paso en este momento a Paola Pavón, prefecta de la provincia de Pichincha y representante del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. PNUD y CONGOPE trabajando juntos. Con la participación de profesionales, expertos en diferentes áreas del sector productivo, hemos organizado estos seminarios web, más conocidos como webinars, para prepararnos de la mejor manera ante los posibles efectos del fenómeno El Niño en Ecuador. Esta es una oportunidad para intercambiar experiencias, conocimientos y fortalecer las redes de apoyo territorial. Son varios los desafíos que se podrían presentar en los próximos meses por los desastres de este fenómeno. Estamos convencidas que la prevención es el mejor camino para mitigar su impacto económico y social. No te olvides que estos seminarios serán gratuitos y estarán disponibles para todos los interesados a través de las páginas web del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, CONGOPE. Te esperamos. Muchísimas gracias también, Paola, por esas palabras. Bueno, antes de comenzar con nuestro primer panelista, me gustaría contarles un poco de cómo es la dinámica que se va a llevar a cabo este tercer webinar. El día de hoy nos acompañan 3 especialistas en la temática que estamos proyectando el día de hoy y cada uno va a ir interviniendo aproximadamente 15 minutos. Posteriormente a esto, cada uno va a tener 5 minutos para ir respondiendo preguntas, inquietudes o dudas que cada uno de los asistentes que están en este Zoom y así también de las personas que están viendo esta transmisión a través de las redes sociales en Facebook del PNUD de Ecuador
que pueden ir dejando. Cada uno de estos panelistas pueden ir respondiendo estas dudas e inquietudes. Entonces, mi comentario, mi sugerencia es que ustedes, quienes nos están observando, puedan ir dejando todas aquellas dudas e inquietudes en esta sección del webinar que es preguntas y respuestas, o a su vez en los comentarios en redes sociales. Y bueno, ahora me gustaría darle la bienvenida a Juan José Nieto. Él es especialista en clima del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, CIFEN, quien nos va a estar comentando sobre los eventos históricos y condiciones actualizadas del fenómeno del Niño en Ecuador. Adelante, Juan José. Muchas gracias, primero por la invitación de parte del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño. Procedo a compartir mi pantalla y mostrarles la presentación que preparó mi colega Felipe Costa para poner en contexto de lo que se trata esta charla, que es revisar el fenómeno del niño como tal, tratar de dar una explicación de qué es el fenómeno del niño, cómo se produce, cuáles han sido los impactos históricos en el país, en el Ecuador específicamente, y cómo está desarrollándose el actual evento del niño 2023-2024. Si me confirman, por favor, que se vea la presentación y que se escuche. Sí, se ve y se escucha. Bueno, entonces, empezamos con esta charla que pretendemos que sea clara y también corta, pero con mucho gusto si tienen preguntas luego de este webinar, encantados de la vida de poder aclarar otras cosas. Un concepto importante dentro de esta conversación que vamos a tener es el concepto de clima. Y el clima, por supuesto, muchos tenemos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de clima, pero para ponernos todos en la misma sintonía, dentro de esta conversación o dentro de este tema que estamos tratando, clima lo consideramos las condiciones promedio, las condiciones predominantes o típicas de una región cualquiera. Es decir, por ejemplo, el clima en Puerto Viejo, en la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, es un clima que de enero a marzo más o menos es cálido, hay lluvia, y que de julio a octubre es la temperatura más baja y que no llueve, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de condiciones generales. No decimos llueve en las tardes o llueve en los días, en las mañanas, porque esa no es la idea del concepto de clima. Clima son las condiciones más generales. Es seco, es cálido, es frío, etcétera. Y las condiciones climáticas dependen muchísimo de la ubicación, de dónde está mi territorio, de dónde está mi ciudad, de dónde está mi finca, de dónde está mi casa. Si estoy cerca al mar, si estoy cerca de la montaña, si estoy en la región interandina, etcétera. Si estoy en los polos, en fin, depende mucho de esa ubicación. Y dentro del clima, y ya para entrar dentro del tema del fenómeno del niño y de la niña también, está este otro concepto de la variabilidad climática, que es como su nombre lo dice. La variabilidad climática son esas alteraciones a esas condiciones promedio o esas condiciones típicas o condiciones comunes del clima de una región. Entonces, para la región de las Américas, el evento del niño como el evento de la niña son los principales elementos o principales eventos que alteran esas condiciones climáticas típicas o tradicionales. El evento del niño trae más temperatura del aire, trae más lluvias para un sitio, menos lluvias para otro. Y el evento de la niña, por el contrario, baja la temperatura del aire de manera general y asimismo altera la lluvia. Pone más lluvia en un sitio y pone menos lluvia en otro sitio. Entonces, lo que están haciendo ambos, tanto el niño como la niña, es alterar las condiciones típicas climáticas de una región y a eso se lo conoce como la variabilidad climática. Entonces, y este fenómeno del niño, ¿qué es el fenómeno del niño en sí? Es, en términos sencillos, es una alteración de las condiciones típicas tanto del mar como de la atmósfera. Del mar en la región ecuatorial, todo lo que es la línea ecuatorial, la línea equinoccial, la línea
y que le da la vuelta al planeta por la mitad, son alteraciones eh, en esa región, en el océano de esa región. El niño lo que hace es calentar esa zona y la niña lo que hace es enfriar esa zona. Y a raíz de ese calentamiento provocado por el niño o de ese enfriamiento provocado por la niña, hay alteraciones en otros elementos del clima, como la temperatura del aire, el niño la calienta eh, y la niña lo enfría, y las precipitaciones, que para el niño representa más lluvia en algunas zonas, y si vamos enfocándonos ya a Ecuador, el niño representa generalmente más lluvia en la costa del Ecuador. Y claro, menos lluvia en otras regiones como en Colombia, Venezuela o en América Central. Y la niña, el efecto contrario, generalmente. Entonces, en resumen, digamos, el evento del niño es un calentamiento en el océano por más de medio grado, según algunas de las definiciones que existen, durante 5 o 6 meses de manera consecutiva, y una vez que eso ocurre, ese calentamiento en el mar ya ocurre, eso provoca alteraciones en los niveles típicos de la lluvia y de la temperatura del aire, de diferentes maneras, de diferentes formas y de diferentes causas. Entonces, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. El evento del niño, por lo tanto, no se cuantifica o no se califica, o su intensidad no se califica dependiendo de cuánto llueve o cuánto no llueve, o cuánto más me llueve en una región que otra. Sino porque sería difícil, sería imposible, porque en algunos lados es más lluvia y en otros lados es menos. Entonces, el parámetro que se utiliza para determinar la intensidad del evento del niño es el calentamiento del mar, nada más. Si se calienta hasta cierto nivel es un niño débil, luego en otro rango es un niño moderado, luego en otro rango pasa a ser fuerte, y luego en otro rango, si es que se calienta muchísimo más, es un niño extraordinario. Entonces, ese es el único elemento, no la lluvia ni la temperatura del aire, solo la temperatura del mar. Y también otro punto importante a tomar en cuenta es que un evento del niño, si se cataloga de débil, de moderado, de fuerte o de extraordinario, no necesariamente la lluvia que va a producir en la costa de Ecuador va a ser en esa misma magnitud. Es decir, un niño moderado no necesariamente produce lluvias moderadas, o un niño fuerte no necesariamente produce lluvias fuertes. Podemos tener lluvias fuertes con un niño débil, podemos tener lluvias fuertes con un niño moderado, o podemos tener lluvias bajas con un niño fuerte. Es decir, no hay una relación muy clara y muy directa, excepto cuando hay un evento del niño extraordinario, como el 97, como en el 82, en que ahí sí que no hay duda que las lluvias van a ser también extraordinarias. Pero no hay una relación muy clara y muy directa con los otros niveles o con las otras categorías del evento del niño. Ahora, un concepto también importante es el de cambio climático, que son dos conceptos diferentes, no tienen relación. Es decir, el niño no provoca cambio climático y el cambio climático no provoca al niño, son diferentes. Y el cambio climático, más a diferencia del niño o de la niña, que es la variabilidad de ese clima natural o normal que ocurre año a año, que tiene un inicio y que tiene un fin. El niño y la niña tienen un inicio y tienen un fin. El cambio climático, por otro lado, es un cambio gradual, casi que imperceptible en algunos parámetros. La lluvia, la temperatura, la humedad del suelo, el viento, etc. Y es un cambio permanente, constante, lento, muy lento, imperceptible, pero constante y que no tiene fin, al menos en muchísimos años, en décadas. Em, el niño es un evento natural, ha estado con nosotros presente durante cientos de años, por no decir miles de años, y el cambio climático, según muchas de las teorías, es más bien producto del efecto de la actividad humana y de la alteración por la contaminación por gases que provocan esto. Entonces,
para hacer un resumen de cuáles son esas diferencias entre la variabilidad del clima, es decir, el niño o niña, para nuestra región y cambio climático. Entonces, en la variabilidad climática hay una anomalía climática o una alteración del clima de manera marcada. Es muy notorio. Nos damos cuenta rápidamente. Por ejemplo, ahora tenemos 2 grados más de la temperatura del mar y en el aire y tendremos tantos milímetros más de lluvia próximamente. En cambio, con el cambio climático, no, este ocurre de manera muy pequeña, muy paulatina, muy lenta e imperceptible. El niño y la niña, como decía, tiene un inicio y un fin generalmente de meses. El cambio climático va por décadas. El niño o la niña son identificables, o las alteraciones que provocan son identificables, el cambio climático no. Durante la vida de nosotros, seguro hemos vivido algunos ya varios eventos del niño o la niña, y el cambio climático prácticamente no nos vamos a dar cuenta de eso, salvo en aquellos que tienen una eh, edad suficiente para haber notado esos cambios como cuando eran niños. Por ejemplo, que cuando estaba en Quito, cuando era niño, yo recuerdo, iba de visita, soy de Guayaquil, iba de visita y era muy frío, realmente frío para mí. Y ahora no lo es tanto, ahora el clima o la temperatura en Quito me resulta manejable para mí, alguien que viene de la costa. Y así, entonces son cambios pequeñitos, pero que están ahí. Eh, Ahora veamos, por ejemplo, el niño, para hacer una revisión histórica de lo que han sido los eventos del niño del pasado, sobre todo aquellos que nos marcaron como país, como Ecuador. Esto es una imagen de la desviación de la temperatura del mar respecto al valor normal que debería tener. Es decir, esos colores en rojo que vemos ahí, amarillo, rojo, naranja, significan temperatura del mar más cálida de lo que debía estar para diciembre. Y esto fue diciembre de 1982. Como pueden ustedes ver, prácticamente toda la región ecuatorial, bien, una buena parte de la región ecuatorial del Océano Pacífico estaba caliente y nuestro mar, el mar de Ecuador, también estaba caliente. Esos valores que están anotados ahí, los explico. Eso que te dice región niño 3.4. A ver, eso es importante también tener en cuenta. El evento del niño, eh, para la definición que les mencionaba hace un momentito, de que debe producirse un calentamiento por encima de medio grado durante 6 meses consecutivos en una región del Océano Pacífico. Es una región en particular del Océano Pacífico que no está pegada al mar ecuatoriano, que no es el mar ecuatoriano. Es una región, un rectángulo gigantesco, claro, pero un rectángulo ubicado en la mitad del Océano Pacífico, en la mitad, en la línea ecuatorial, en la mitad. Esa región tiene un nombre y se la conoce como Niño 3.4. Entonces, cuando todos los centros globales de investigación y de monitoreo realizan el estudio y el pronóstico del evento del niño, todos a nivel mundial, se refieren, cuando hablan de niño, a que ya se produjo un evento del niño, se refieren exclusivamente al calentamiento en esa región que se llama Niño 3.4, sin importar lo que pase en el resto del planeta. El mar ecuatoriano puede estar helado, congelado, por poner un ejemplo extremo, que si ahí está, en esa región, niño 3.4 está caliente, se va a declarar evento del niño. Eso es importante tener en cuenta. Ahora, ¿por qué esa diferenciación que menciono? Porque para la costa de Ecuador, sobre todo para la costa de Ecuador y norte del Perú, es más importante lo que ocurre en la llamada región niño 1+2. ¿Y cuál es esa región niño 1+2? Es un rectángulo, asimismo, en el mar, pero prácticamente es el mar ecuatoriano y el mar del norte del Perú. Una región, un cuadrado, que luego en otra imagen se las voy a mostrar bien, pero ténganlo en mente. Niño 1+2 es esa región, el mar ecuatoriano. Y para nosotros, para la costa de Ecuador, es más importante lo que ocurre ahí, sobre todo en el tema de las lluvias y la temperatura del aire, que lo que ocurre en la región Niño 3.4.
Luego les cuento una anécdota respecto a esto. En el 97, otro de los eventos del niño, la temperatura en el niño 3.4 estaba más o menos 2,5 grados por encima de lo normal, pero fíjense en la región niño 1+2, la nuestra, la del mar ecuatoriano, estaba en 4 grados, un poco más de 4 grados más caliente de lo que debe estar. Eso es monstruoso, eso es extraordinario, eso rebasa todo cálculo, todo pronóstico. Actualmente está en 2 grados o un poquito menos, para que tengan una referencia. Y en marzo, febrero y marzo y abril y junio, bueno, y hasta ahora, se ha mantenido alrededor de 2 grados por encima de lo normal durante este año. Entonces, en general, durante ese evento El Niño del 90, o durante el año 98, y de manera general se dice que la niña trae más humedad a la región andina y trae condiciones más secas en la costa, y que el niño es lo contrario, más seco en la zona andina y es más húmedo en la región costa. De algunos estudios que se han hecho, se establece que el niño efectivamente, o lo que ocurre en la región niño 1+2, que todo en nuestro mar, eh, ese calentamiento tiene un efecto directo sobre las lluvias en la costa del Ecuador. Aumenta las lluvias en la costa del Ecuador de manera general. Hay años que no es así. Y que en la sierra no, el efecto sobre las lluvias no es tan marcado, pero sí es marcado el efecto sobre la disminución de las lluvias. En la época en que es más seco, pues se vuelve, o en la época que es seca en la sierra, parece que por ahí de junio a octubre, se vuelve más seco bajo condiciones el Niño. Entonces, no tiene un efecto tan fuerte sobre las lluvias, pero sí sobre quitar lluvias en la región andina. Y en la costa, más bien, es poner más lluvia en la época de lluvias. Bueno, y producto de las lluvias y de la forma del terreno y del tipo de suelo y de las condiciones que haya de drenaje y de ríos y de otros factores, hay zonas que, claro, se inundan más que otras y que son más susceptibles a verse afectadas por inundaciones más que otras. Y el Ecuador ya tiene, desde hace varios años, mapeado, tiene mapas de cuáles son esas posibles zonas de inundación, que van a verse afectadas con excesos de lluvia. Pero también cada uno de nosotros conoce, ya sabe, incluso en su barrio, donde generalmente se inunda cuando tenemos excesos de lluvias. Entonces, como país, como provincias, como ciudades, como barrios, como que ya somos expertos en el conocimiento de lo que las lluvias nos traen, ya sabemos más o menos por dónde va el tema de las posibles inundaciones. Entonces, eso para tener en cuenta a la hora de tomar medidas también desde el punto de vista de cada uno de nosotros y, por supuesto, de las autoridades. En números, el niño del 97, que fue el que más impacto causó al país a lo que va de la historia, posiblemente porque en el 97 éramos más que lo que éramos en el 82, no lo sé, pero más de 200 personas fallecidas, 150 heridos, etcétera. Y la afectación en la economía del país fue también gigantesca, cerca de 3.000 millones de dólares, que equivalían casi al 17% del Producto Interno Bruto del país, es decir, todo lo que produce el país en un año, prácticamente el 17% de esa producción de todo, equivalía a los impactos que fueron provocados por el niño. Y de los sectores, y eso es lo que nos trae este tipo de webinars. Y los sectores principalmente afectados, como siempre, es el sector agrícola. El clima impacta de manera directa al clima. 1.200 millones de dólares según las estimaciones en pérdidas del sector agrícola, y bueno, el sector transporte y la vialidad también, que son o que van de la mano del sector agrícola, porque es a través de las vías y es a través del transporte que los productos llegan a los mercados nacionales o externos. Entonces el impacto al sector agrícola sobre todo fue gigante. ¿Y qué produce la agricultura? A pesar de que no es parte de esta charla, porque se va a ver más adelante de manera ya detallada y durante esta semana en diversos productos específicos de interés,
pues está claro el impacto que provocan las inundaciones, pérdida de los cultivos, está eh, afectaciones en los calendarios agrícolas porque la temperatura, la humedad, etcétera, cambian, porque el drenaje y los canales se taponan, porque las vías no están expeditas, porque aparecen plagas, porque aparece una disminución en la producción producto de la temperatura y la humedad, etcétera. Entonces, de nuevo, el impacto al sector agrícola es grande y también al sector pesca, por supuesto, porque el agua más cálida y quienes primero sienten, de hecho, esos impactos en el calentamiento del niño, eso es la biodiversidad y la biodiversidad marina. A veces se escucha decir, el niño no llega porque todavía no están las lluvias por acá. Pero el niño ya llegó hace meses y quienes sintieron eso primero fue la biodiversidad marina, esos microorganismos que sirven de alimento a peces pequeños y esos peces pequeños a peces más grandes y esos peces más grandes sirven tanto para la pesca como de alimento para aves marinas o lobos marinos. Entonces hay seguramente ya impactos en estas aves, en lobos marinos, no se diga en la costa y también sobre todo en Galápagos, seguramente, ya lo vamos a ver. Y también en la calidad del agua, hay una proliferación de algas, algas microscópicas también, que invaden el agua, consumen el oxígeno y vuelven al medio marino a veces tóxico para algunas especies. Y algunas de esas toxinas también que pasen al humano. Así que hay una afectación por ahí todavía que no, tal vez no se ve todavía y ojalá no ocurra, pero es un potencial eh, riesgo para la salud humana también. Por no meterme el campo de dengue, zika, chikungunya, etcétera, que el exceso de lluvias y de humedad y de temperatura provoca. Ahora, ¿cómo estamos actualmente? Y voy acelerando un poquito. Esta imagen, esta animación, ustedes pueden irla viendo, va de mes en mes, desde marzo. Y de nuevo, esos colores amarillos, naranjas, rojos representan calentamiento. Y como verán ustedes, y este, bueno, la detuve, pero quería mostrar en la animación. Como verán ustedes, ahí se va calentando, enero estábamos fríos, febrero, marzo empezó a calentarse, abril ya teníamos lluvias fuertes desde marzo, mayo a continuar ese calentamiento que estuvo. Bueno, vamos a ver la siguiente imagen, que esta es más actual, esta es de prácticamente esta semana, y vemos de nuevo ese calentamiento en toda la región ecuatorial, ese calentamiento típico de los eventos El Niño. El evento El Niño está ya desarrollado o sea, desde hace meses se viene dando, está ya desarrollado. Se cree que diciembre, enero es el máximo y que luego empezará a declinar y que por lo menos hasta el primer trimestre del 2024 estaremos con condiciones El Niño. Esto para mostrar, esta es la imagen que les quería, que les comentaba, de esa región niño 3.4, es ese rectángulo que está arriba en el Pacífico, ese rectángulo mezclado azul y amarillo. Esa es la región niño 3.4, donde todos los centros de pronóstico y de investigación que hacen el estudio del niño, el CIFEN, el INAMI, el INOCAR y todas las instituciones se refieren a esa región cuando hablan del niño, a la región niño 3.4 y al calentamiento que hay ahí. Y de la que estábamos hablando, la que está muy próxima al Ecuador, es el mar ecuatoriano y norte de Perú, es esa región Niño 1+2. ¿Cómo ha venido evolucionando? Son las imágenes que están en la parte de abajo, a la izquierda, la del Niño 3.4, y vemos cómo ha venido aumentando desde enero de este año. Y la región Niño 1+2 también, que ha venido incrementándose a lo largo de este año. Actualmente está en 2 grados por encima de lo que debe estar. Hay que tomar en cuenta lo siguiente también. No es lo mismo tener 2 grados por encima de lo normal en julio o agosto, que la temperatura normal es baja, a tener 2 grados por encima de lo normal en enero y febrero, en que la temperatura normal es alta.
Entonces, hay que tomar en cuenta ese dato importante. A pesar de que sean 2 grados por encima de lo normal, no es lo mismo que los tenga en julio y agosto a tenerlos en enero y febrero, por ejemplo. Y ahora, ¿qué dicen los pronósticos de lluvia? Estos pronósticos de lluvia de meses no son los que se escuchan en los noticieros de mañana va a llover o pasado no va a llover, etcétera. Estos son pronósticos de clima. Y acá, y por eso estábamos tratando de hablar al principio de esas condiciones de diferencia de clima o de variabilidad climática, esos son de clima, es decir, si escuchamos que en las noticias o alguien dice en las redes sociales, va a llover o las lluvias van a empezar el 17 de diciembre, por decir algo. Es mentira, no lo creamos porque nadie, no solo en el Ecuador, sino en el mundo, puede pronosticar cuándo va a empezar las lluvias más allá, digamos, con cierta certeza hasta 5 días, con algún grado de certeza hasta 3. Más allá de eso, ya no se puede. Entonces, no creamos eso. Otro mensaje importante a tener en cuenta. Y cuándo van a empezar es la gran pregunta y de manera honesta nos toca decir, no sabemos exactamente cuándo van a empezar las lluvias producto del niño. Que las condiciones, digamos, de diciembre, que ya estamos entrando a diciembre, están dadas para que se produzcan lluvias, sí, están dadas y es muy probable que las lluvias empiecen en algún momento de diciembre, como cuando la señora va a dar a luz, el médico le dice, no sé, una fecha, pero no puede precisarla. Así mismo es con el clima, no se puede saber, salvo que sea cesárea en el ejemplo, pero acá no. Más o menos las condiciones estarían ya empezando a darse en este mes de diciembre, sobre todo en la costa, estoy hablando de la costa de Ecuador y Galápagos. ¿Qué dice el INAMI? Que hemos venido haciendo un seguimiento y trabajamos muy de la mano, muy de cerca con el INAMI. En cuanto a la temperatura del aire, no hay duda, la temperatura del aire va a estar por encima de lo normal, ha estado por encima de lo normal en estos meses y continuará y se va a calentar. Y en la costa la vamos a pasar bastante caliente, digamos, y en la sierra también, y en la Amazonía no se diga. En cuanto a las lluvias, bueno, sí, se prevé más lluvias en la costa, en la sierra no es muy claro y puede que haya incluso una disminución de lluvias en la Sierra Norte. En la Amazonía puede que incluso esté bajo lo normal. No es muy claro todavía, como les decía, la influencia del niño no es muy clara en la sierra y en la Amazonía. Es muy clara en la costa en ciertos casos. En la región insular también es muy claro, más lluvias o lluvias sobre lo normal. Noviembre, diciembre, enero, se podría extender este mismo pronóstico para los siguientes meses sin temor a equivocarnos. En cuanto a temperatura del aire, esos colores rojos, siempre los colores rojos tratan los mapas de mostrar condiciones extremas, cálidas. Tanto el de la izquierda, que es uno de los pronosticadores del mundo, centroeuropeo, y a la derecha otro de los pronosticadores del mundo, que es un centro de investigación de la Universidad de Columbia en Estados Unidos, Nueva York. Todos o ambos o mejor dicho, todos los pronósticos dicen que la temperatura en América, realmente en gran parte del planeta, pero concentrémonos en América y en Ecuador, va a estar por encima de lo normal. ¿Cuáles son las alertas? El comité ERFEN, en el Ecuador existe un comité nacional que es el Estudio Regional del Fenómeno del Niño, y que lo integran instituciones nacionales, el INOCAR, el INAMI, el Instituto de Pescas, y la Secretaría de Riesgos, etcétera, y hacen una evaluación, un monitoreo de las condiciones, y hacen su declaratoria oficial como país, como Ecuador, y actualmente la declaratoria es que estamos en un niño activo, es decir, que estamos en alerta naranja, y eso activa una serie de acciones a nivel de gobiernos nacional y a nivel de gobiernos regionales, gobiernos seccionales, municipales, etc. Bueno, el CIFEN también trabaja de cerca con otros servicios de meteorología y hace estos pronósticos. De nuevo, para Ecuador se esperan lluvias sobre lo normal ya a partir de diciembre. ¿Cuánto sobre lo normal? No se puede saber, no se puede decir, pero sí
lluvia más allá de la que estamos acostumbrados a tener en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, por ahí en mayo, y que lo más fuerte o lo más intenso en términos de lluvia pueda ser febrero y marzo del 2024. Y para ir terminando, creo que esta es la última o la penúltima, algunos mensajes clave es que en términos de comunicación es bastante útil a veces compararse, como lo hemos estado haciendo en esta charla, con eventos el niño históricos, con eventos del niño pasado, ya lo hemos vivido, eso que ocurrió en algún momento, eso que ocurrió a inicios de este año, en marzo, en febrero, marzo, abril, mayo, nos va a volver a pasar con casi toda seguridad. Así que ese es el escenario probable. Conocer la vulnerabilidad del territorio. Con GOPE justamente se hizo un análisis de las vulnerabilidades de los territorios frente a diversos eh, eh, diferentes amenazas, como la lluvia o las sequías. También, claro, evaluar luego de lo que ocurra del evento del niño, evaluar cómo lo hicimos, qué pasó, cómo manejamos, cómo fueron los planes y tratar de ir como país, de evolucionar a la reacción, a reaccionar frente a esto, a ser más proactivos, a estar más preparados de manera casi que permanente, de manera casi que tener normas de construcción, de desarrollo, basados en estos impactos de los eventos del niño y la niña, que los vamos a tener, ya lo tenemos este año y lo seguiremos teniendo, no el siguiente, pero de aquí a muchos años más. Y en algún momento va a haber otro evento 97, otro evento 82, que ahí sí que nos va a golpear fuerte. Eso era. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Juan José, por toda la información que has compartido esta tarde. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están observando ha sido realmente valioso e interesante. Por cuestiones de tiempo, vamos a dejar algunas de las preguntas que tienen las personas que nos están observando para la parte final. Y en este caso me gustaría darle el paso de una vez a Jorge Luis Morillo. Él es coordinador de iniciativas de financiamiento para el programa de desarrollo del PNUD en Ecuador. Jorge Luis nos va a estar comentando sobre algunas recomendaciones para estar mejor preparados y reducir los efectos del fenómeno del niño en el país. Adelante, Jorge Luis. Jake, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Voy a compartir la presentación y por favor me confirma si es que se ve todo bien. Ay, algo pasa. Jake, ¿me puedes confirmar si se ve todo bien? Sí, 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 se Perfecto. observa en este momento. Ok, muchísimas gracias, Jake, por la presentación. Bueno, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo estamos desarrollando toda esta campaña que le hemos denominado Unidos frente al fenómeno del niño, y hoy vamos a hablar de algunas recomendaciones dirigidas hacia los productores, en este caso de musáceas, de banano y plátano, que las hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, con el INEAP, con Agrocalidad, y también con la Organización para la Agricultura, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Como justamente nos mencionaba anteriormente, pues nuestro colega del CIFEN, Juan José, en el Ecuador pues han vivido una serie de fenómenos, y en este caso pues las inundaciones es la principal amenaza recurrente que existen aquí en el país. De acuerdo a estos datos, desde 1970 hasta el 2019, como vemos, se han registrado 4.705 eventos de inundaciones, en donde el 5% de fallecidos que se dan durante estos eventos pues son a causa de las inundaciones.
hay más de 766,000 afectados de manera directa e indirecta y más de 94,000 viviendas afectadas y destruidas. Como vemos, pues en los fenómenos del Niño 82, 83, 97, 98 es cuando más se han repetido estos eventos en el tema de las inundaciones, pero sobre todo a partir del año 2010 en adelante, es decir, casi en la última década, pues vemos que el número de amenazas recurrentes en el tema de inundaciones se ha incrementado considerablemente en comparación de los otros años. Y justamente por esto se vuelve todo un tema mucho más problemático, ya que como vemos y como también lo mencionaba Juan José, pues estos eventos históricos del Niño lo que generan en su mayor cantidad aquí en el Ecuador pues son las inundaciones, y principalmente en las provincias de Guayas, de Los Ríos, Santa Elena, Esmeraldas, Manabí, que es en el Oro, que están justamente en la parte de la costa. Y de acuerdo al mapa de susceptibilidad de inundaciones, pues vemos que la cuenca baja del río Guayas es la zona más susceptible a toda esta afectación por el tema de inundaciones. Eh, Viendo unos datos, por ejemplo, de la superficie afectada y las pérdidas económicas en el 97 y 98, en banano se perdieron alrededor de 31,000 hectáreas, que correspondieron a 250 millones de dólares en pérdidas solamente en el tema de superficies, ¿no? Sin contar todo el resto de la cadena agroexportadora e infraestructura, que en eso pues llevaron más de 1.800 millones de dólares. Y estas pérdidas en banano correspondieron a un poco más de 633,000 toneladas. Ahora para el ENOS 2023-2024, de acuerdo a cifras del Ministerio de Agricultura, pues se estipulan que va a haber 120 productos agrícolas afectados, más de 945,000 hectáreas, que corresponderían al 44% de la superficie agrícola, y se estima una cantidad de pérdidas de 1.800 millones de dólares. Ya para el banano, el Ministerio de Agricultura estima que podría darse unas pérdidas de 1.300.000 toneladas, que corresponderían también a 71 millones de cajas de exportación de banano, y esto correspondería a una pérdida económica de 599 millones de dólares. En lo que es el plátano, se estimarían una pérdida de 85,000 toneladas, que corresponderían también a 893,000 cajas de exportación. Y esto correspondería a 8 millones de dólares en pérdidas en exportaciones y 26 millones en el consumo interno para lo que es el plátano. Como vemos, pues estas cifras son más conservadoras que lo que sucedió en el 97-98, cuando también inclusive la superficie de tanto de banano como plátano pues era mucho menor a la que tenemos ahora actualmente. Ahora, algunos de los probables efectos que se han identificado tanto para en el caso del banano y el plátano, pues está el tema de la proliferación de plagas y enfermedades en el cultivo, principalmente todas las que normalmente están dentro de los cultivos, el tema de la pudrición blanda, el moco en el plátano, la roya negra, el picudo, todo el tema de la pudrición de vaina. No, perdón, ese está mal puesto ahí. También está la baja de la calidad debido a la alta humedad y la presencia de hongos en los racimos. La afectación a los hijos, que pueden ocasionar una reducción en la producción para el siguiente ciclo también. La disminución en la cosecha, escasez del producto, disminución en la demanda de mano de obra para los trabajos agropecuarios, daños en los terrenos para realizar nuevas siembras. También puede esto reprogramar todo el cronograma de siembras que se tenga planificado para el año. Y también daños en caminos de segundo y tercer orden que puedan impedir sacar la cosecha a los centros de acopio. Ahora, algunas recomendaciones que se pueden sugerir antes del fenómeno del Niño como tal, que como les mencionaba, pues fueron desarrolladas en conjunto con el Ministerio de Agricultura, el INEAB, Agrocalidad y también con la FAO, es pues mantenerse informados sobre las previsiones climáticas, sobre todo de las fuentes oficiales, como también lo mencionaba Juan José. Contar con el seguro agrícola, subvencionado también por el Ministerio de Agricultura, que puede ser una opción. También construir, mejorar, limpiar los canales de drenaje, riegos, acequias, riberas quebradas para generar un flujo normal del agua y del exceso de agua lluvia sobre todo. También construir canales terciarios a una sangría y profundidad de 60 centímetros o 30 centímetros que permitan pues evacuar el agua. También cultivar en nuevas áreas que sean zonas altas, al menos donde no se vaya también a invertir en sistemas de riego, ya que sabemos pues que la inversión del establecimiento de una nueva plantación en banano y en cacao y en plátano, perdón, son altas. También aplicar medidas de bioseguridad, de las recomendaciones en este caso de agrocalidad, por ejemplo, para el caso del moco.
No dejar las hojas cortadas encima de los hijos, drenajes o muy cercas a la cepa para que pueda haber un flujo normal del agua, del exceso de agua que pueda existir en la plantación. Realizar un mantenimiento y limpieza sobre todo de los cables vías para que no haya también afectaciones de escombros o de obstáculos para el cruce del agua. Identificar zonas altas para movilizar a los animales mayores y menores en caso pues, de que se tenga, sobre todo en las fincas pequeñas. Ahora, durante el evento, si ya se cuenta con el seguro agropecuario, pues hay que comunicar este siniestro para poder aplicar a la cobertura. También tener un plan de contingencia durante el tiempo que dure la inundación y ver qué actividades agrícolas se pueden desarrollar en el cultivo. Y también o sea, aquellos productores pues, que están en el área de influencia de represas, siempre mantener la comunicación con los responsables del manejo y las fuentes oficiales, debido a que puede darse una cantidad enorme de agua y esto puede causar una inundación fuerte. Y sobre todo también un uso eficiente del agua por medio de captación del agua lluvia, ya que al momento de una inundación por lo general pues se contaminan las fuentes de agua y no se tiene acceso a agua limpia para poder sobre todo dar a los animales o también inclusive a los productores. Ya después del evento, si el cultivo no ha tenido un daño de escorrentía con menos de 36 horas de inundación, esto se puede rehabilitar evacuando los excesos de agua, generar un programa de nutrición y chapeo, sobre todo los racimos que ya han estado paridos. Y si el cultivo permanece pues más de 36 horas bajo el agua, la afectación ya se vuelve total y en este caso pues habría que hacer una renovación como tal de la plantación, evaluando cómo también esta se encuentra, ¿no? Si sospecha también de alguna enfermedad, comunicarla directamente a Agrocalidad a través de la aplicación de Agromóvil, llamar a las oficinas de la agencia o comunicar al personal del Ministerio de Agricultura. Y para evitar también la afectación de hongos en la fruta, se recomienda también colocar una funda de espesor y perforación adecuada para cubrir los racimos, realizar un desmane agresivo para cosechar la fruta con menor edad y no perder pues todo el racimo completo. También generar un destalle y deshoje de la cosecha, que esto también bajará y podrá ayudar a los niveles de infección. Algunas otras recomendaciones que estamos haciendo, sobre todo para pequeños productores, es poder establecer un sistema de agricultura rural campesina. Desde el PNUD estamos desarrollando un proyecto en conjunto con el GADE Babahoyo para poder realizar toda una identificación y establecer estos sistemas con tilapia, con cachama, con chame, con algunas de las especies también nativas. También se puede generar una diversificación de finca y sobre todo en el cultivo de plátano, pues también se puede hacer un cultivo diversificado con otros productos con el afán de poder tener otra fuente de ingresos, como menciono, sobre todo en las plantaciones más pequeñas. Y para pequeños productores, pues también se recomienda la estrategia de las ceras, como la implementación de huertos en las partes altas de la azotea, con plantas medicinales, aromáticas y hortalizas para poder tener suficientes alimentos y sobre todo de ciclo corto, ¿no? Que pueden ser de 3, 4, 5 meses de producción. Y también incrementar la crianza de especies menores, cerdos, pollos, aves de postura, para de esa forma, pues, también contar con proteína animal. Como les mencionaba, estamos desarrollando toda esta serie de webinars y de materiales y otras investigaciones también que estamos desarrollando desde el PNUD y en conjunto con el Ministerio de Agricultura, con el INEAB, con Agrocalidad, con la FAO. Vamos a colocar toda esta información dentro de la página web del PNUD Ecuador, también va a estar en la página de Congope, también está la página de Alerta Ecuador y la página del CIFEN, que les recomiendo que también un poco pues, puedan seguir estas páginas para poder tener más información al respecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por tan valiosa información también. Y bueno, como les iba comentando a todos quienes nos están observando esta tarde, la sección de preguntas y respuestas vamos a dejarle para el final para poder avanzar en honor al tiempo. En ese sentido, me gustaría darle el paso en esta ocasión a Luis Galarza, él es gerente de producción de LabBio. Luis Galarza nos va a estar comentando sobre algunas acciones, experiencias y mejores prácticas implementadas para estar mejor preparados ante los efectos del fenómeno del niño en el país. Adelante, Luis Galarza. Buenas noches con todos. Bueno, el historial del fenómeno del niño se está asentando con más regularidad y posiblemente tengamos una afectación de demasiadas lluvias. Las lluvias en intensidad prueban nuestro sistema de cómo está, sobre todo en bananeras, el sistema de drenaje. ¿Qué debemos hacer? Bueno, como indicaban nuestros colegas anteriores,
que uno ya conoce el área donde se desarrolla su plantación. O sea, hay áreas que, por ejemplo, por la Troncal o el Triunfo, son áreas que tienen una caída o una pendiente natural que no se necesita hacer barreras de protección. No así en la zona de Babahoyo, de Cuján, ahí es donde se necesitan y se ponen a prueba los muros. Entonces vamos a ir a ver a estos muros qué es lo que tenemos que hacer en este momento. En los muros tenemos que ir a dar una revisión muy minuciosa a ver cómo está la calidad del muro. Muchas veces en los drenajes ponemos una bomba en el muro y por lo general no protegemos la descarga. Y en la descarga el muro se va carcomiendo y causa un debilitamiento del sistema del muro. De igual forma, hay veces que ríos pegan en contra del muro y también carcomen el interior del muro y causa un debilitamiento del muro y nos puede ocasionar una ruptura de muros. Entonces, esto debemos estar muy cuidadosos, cuidando completamente cómo está el sistema completo del muro y tener mucho cuidado porque muros delgados son protecciones débiles. Y por lo general, cuando sucede un sistema de niño, muy a prueba este sistema de protección de los muros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa que debemos tener cuidado es en el sistema de drenaje. En el sistema de drenaje debemos tener los canales limpios. Muchos de estos se embancan por A o B motivo. A veces se rompe el sistema de riego y el sistema de riego causa que caiga arena o caiga tierra y nos colapse un canal principal o un canal secundario. Y eso nos puede acarrear problemas en el momento de evacuar el agua del interior de la finca hacia el exterior. Entonces, eso debemos tener mucho cuidado, que los canales estén limpios, normalmente con una maleza pequeña, no con árboles, como normalmente tienen por costumbre algunas personas. Otra cosa muy importante que debemos tener es el equipo de drenaje. Por lo general, los productores ponen el equipo de drenaje, el motor más deficiente que ellos hayan tenido, y están poniendo en riesgo su patrimonio porque ponen algo que posiblemente se les pueda dañar en el momento menos oportuno. Cuando nos ocurre un evento de lluvia de unos 100 o 200 milímetros de un solo golpe, ese equipo debe funcionar por lo menos de 12 hasta 24 horas continuas y debe estar en una óptima condición. Por lo general, el momento antes del invierno, nunca nos percatamos cómo están las baterías, cómo está el sistema eléctrico, cómo están las bandas, cómo se está engrasado, si está... Y dejamos eso para último momento. Y el momento de la lluvia, el momento de la... Corremos y tenemos que hacer reparaciones a veces muy a la ligera que nos pueden ocasionar una interrupción de poder sacar el agua dentro de la finca. Y eso nos causa demasiados problemas. Otra cosa que debemos tener, una coordinación correcta en el caso del manejo con el personal. Normalmente ponemos un bombero y el bombero asumimos que trabaja día y noche. Y por lo general el bombero se duerme en la noche y las lluvias que tenemos en nuestra costa ecuatoriana por lo general ocurren con más intensidad y con más frecuencia durante la noche. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Dejamos a un solo operador y le ponemos una responsabilidad de que trabaje día y noche. Eso no es posible. Deberíamos tener mucho más cuidado porque realmente el patrimonio se pone en juego y ponemos el juego en una sola persona que posiblemente por cansancio se pueda quedar dormido. Y si se daña o se daña una banda o se daña cualquier cosa, no llegaremos oportunamente a reparar el daño. Entonces, en eso tenemos que coordinar bien cómo se debe trabajar con el personal. Eso es uno de los errores más clásicos que normalmente se tienen. Y el momento la mayor precipitación, encontramos que nuestro bombero se durmió y prendió 5 o 6 horas después del sistema de drenaje y lamentablemente ya tenemos agua en la plantación, agua que causa mucho daño. El abastecimiento de combustible también debe ser una de las cosas más sensibles también. A veces o llevamos por canecas, o llevamos como sea, que haya sido nuestra costumbre. Pero por lo general, el acceso en verano es muy fácil al sistema de drenaje. Pero en invierno eso está completamente lodoso. Y hay varias ocasiones que muchos productores se han quedado
con ganas de bombear, con todo el sistema correcto, pero no han podido abastecer de combustible. Ese abastecimiento debe ser muy sensible, debe ser muy bien coordinado para que llegue el combustible a tiempo y se lo pueda utilizar oportunamente en la sacada del agua. También debemos tener mucho cuidado en los cárcamos. Los cárcamos es donde se pone el absorbente de la bomba y por lo general nunca tomamos en cuenta eso. Le tenemos ahí, la bomba absorbe, pero muchas veces en la época de mayor lluvia se acarrea mucho material vegetativo, a veces hasta árboles caen en el drenaje y las bombas jalan todo el agua, pero también jalan todo este material que no es bueno, porque obstruyen la bomba y posiblemente puedan dañar inclusive la bomba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los cárcamos tienen que estar limpios, igual que todos los drenajes de material, de tallos, de hojas. Eso no debe caer ahí porque normalmente cuando sube el agua simplemente hace flotar todo este material y lo lleva hacia la estación de bombeo. Hay veces que se acumula tanta cantidad de basura que no se puede bombear con normalidad. Entonces, en estos casos debemos tener mucha precaución para que no nos ocurra una cosa que bien se puede evitar antes de tiempo y coordinando bien los trabajos dentro de la plantación. Otra cosa que debe ser muy prudente tener en caso de que nos pueda pasar una rotura del muro, debemos tener los contactos, debemos tener de volquetas, de personal que nos puede ayudar, inclusive para comprar sacos, adquirir bombas de alquiler para poder sacarlas. Entonces, tenemos que tener, no es que nos va a pasar, pero rato menos pensado nos pasa. En mis 30 años de experiencia me han pasado unas 5 o 6 veces ese tipo de cosas y muchas veces tener a mano los contactos o a mano la gente nos ha logrado salvar de una pérdida comercial muy grande dentro de la plantación. El compañero estaba indicando que hasta las 36 horas se puede aguantar el banano. Creo que es mucho menos. Hasta 12, 13 horas máximo puede aguantar el banano con agua estancada. De ahí sí ocurre un daño permanente y lamentablemente habrá que renovar. El banano con 0 a 1 hora puede, con agua corrida, no le pasa relativamente nada. De 3 horas a 6 horas, le puede ocasionar un arrepollamiento severo y se puede desbunchar una gran parte de racimos. Pero de 6 horas a 12 horas pierde gran cantidad de producción. Y eso es muy difícil de poder recuperar porque ahora los costos son demasiado altos. Con más de 12 horas, usted pierde completamente su plantación y hay que estar muy prevenido en esto para que el tiempo que pasa con agua la plantación, usted debe tomar acciones con mucho más agresividad. Debe estar muy atento. Tiene que coordinarse bien tanto con la gente del campo, tanto con las bombas, tanto con el sistema de drenaje. Todo es puesto a prueba en los momentos más difíciles. Y como nos están pronosticando lluvias más severas, entonces tenemos que tener con mucho más cuidado este tipo de atención dentro de las plantaciones. Esas son mis recomendaciones. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias también por compartirnos toda la experiencia que tiene esta tarde. Entonces, me gustaría también darle el paso en este momento al siguiente panelista, que es Magno Sánchez. Él es productor de banano y asesor de la Asociación Exportadores de Plátano ASOEXPLA, quien también nos va a estar comentando sobre algunas de las acciones, experiencias y mejores prácticas. No sé si Magno, tal vez estás por acá, que nos puedas comentar. Creo que estamos teniendo algún problema con Magno. Magno, ¿me confirma si me escuchas? Sí, sí, la escucho. Magno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, disculpe, había estado el micrófono apagado. No se preocupe, Magno. Bueno, este es su espacio. Estamos aquí también para escuchar desde la experiencia que nos puede comentar sobre este suceso. Bueno, en realidad, buena parte de lo que yo había considerado para la presentación ya lo han mencionado los panelistas que me cedieron la palabra. Yo tenía ahí como recorderis los eventos extremos del 82, 83, 97, 98,
también el del 91-92, que fue considerado uno de los más largos. Ya los panelistas ya dieron las cifras. Definitivamente de los anteriores 82, 83 y 97, 98 son los más fuertes que hemos tenido. Los efectos que hay en un evento del Niño debido a las intensas lluvias, los desbordamientos de los ríos, es muy grave la afectación que ocurre en estos casos a la infraestructura vial del país, que es por donde se mueve todo, las inundaciones de las áreas de cultivo, la interrupción de las exportaciones debido a la interrupción de las carreteras o al mal estado de los caminos. En el caso del 97-98, las vías fueron destruidas, la infraestructura vial del país, puentes caídos, las carreteras en muy mal estado. Es algo que nos podría volver a pasar. Esperemos que no suceda. Sin embargo, este año, sin haber sido un niño, tuvimos eventos similares con muchos puentes caídos y áreas agrícolas incomunicadas. La interrupción de las exportaciones debido a estas situaciones del fenómeno del Niño afecta pues a la economía del país y por supuesto a los que estamos comprendidos o dependemos de las actividades agrícolas y en particular en este caso banano y plátano, que son dos productos, el primero de exportación netamente o mayoritariamente y el segundo de consumo interno, muy, muy importante por el consumo interno, y segundo por la exportación y las divisas que genera. La pérdida de cultivos por rompimiento de diques, Luis ya hizo una reseña de las prevenciones que se debería tener en cuanto a los muros, especialmente en la parte baja de la cuenca del Guayas, empezando desde la provincia de Los Ríos, Guayas y también El Oro, donde son zonas inundables. Yo he podido constatar entre los compañeros bananeros, especialmente, y también plataneros, la intensa actividad y la inversión fuerte que se ha hecho en la limpieza de canales, en labores de mantenimiento de los muros, de los diques, en vísperas a lo que se nos puede presentar a partir de los siguientes meses, ¿no? Toda esta situación genera una afectación a la fuerza laboral porque una finca afectada, inundada, suspende sus labores durante semanas, y eso pues obviamente obliga a suspender la fuerza laboral y los ingresos por ende de esas personas, y eso es un efecto social en la población. La siguiente, por favor. Esto afecta a la baja de circulante en los territorios mayoritariamente bananeros y plataneros, por ejemplo el Carmen, plátano, cuando el plátano está en problemas de producción, de comercialización, como ha ocurrido este año, repito, sin haber sido un niño, pero sí un invierno muy fuerte con 3.000 milímetros, 3 metros de lluvia y más en algunos sectores. El efecto colateral que ha traído eso ha sido de crisis, falta de circulante, afectación de los comercios, las actividades de servicios profesionales y de otra índole se ven afectadas. La reducción de la producción exportables, con menor ingreso para las divisas del país y también para los productores, por supuesto. El desplazamiento de la población rural por áreas inundadas a sectores más altos, con la consecuencia pues, de la exposición a enfermedades infectocontagiosas, enfermedades de la piel, debido a la exposición por las inundaciones. También los trabajadores de las plantaciones se ven afectados por este tipo de situaciones que se presentan en un evento del Niño. Los cultivos, tanto de banano como de plátano, podríamos ver, como ha ocurrido en el pasado, si sucede este año un evento como está pronosticado, el incremento de sigatoca. Solo este año 2023
el incremento en costo de Sigatoca en el caso de banano es de un 50% más, subiendo los costos de producción. Y en el caso de plátano hay pérdidas no cuantificadas, pero son inmensas, debido a que se quedaron las plantaciones prácticamente sin hojas. En plátano no hay una cultura de control de sigatoca como en banano. Entonces realmente las labores que se hacen son muy básicas y literalmente la sigatoca arrasó con las plataneras este año. Solo para que tenga una idea los que me escuchan y los que me están viendo, conozco el caso de un productor de la zona sur de Manabí, frontera con la provincia del Guayas, donde el señor hace un contenedor, pero de merma por efectos de la cigatoca y las pocas hojas que tiene, son dos lo que venden como rechazo. Entonces, de ahí que la pérdida inconmensurable que se puede presentar, muy grande, con la afectación al productor y por supuesto al país también. El hecho de que tengamos un evento como el que estamos viviendo ya, un incremento de las temperaturas, cambia la dinámica poblacional y los estadios, los ciclos de cada población de los insectos se acelera. En el caso específico de picudo, este año hemos tenido un evento, un ataque de picudo masivo, como nunca antes en la historia fue registrada en la historia platanera y bananera del Ecuador. En los sectores plataneros de la provincia de Los Ríos y Manabí, hay una cantidad fuerte, no podría cuantificarla, pero hay pérdidas importantes que van alrededor del 15 al 20% debido al ataque de picudo, con volcamiento de plantas y pérdida de cosecha y de racimos. La cantidad de picudo que se colectan en trampas, normalmente se colectan 1, 3, hasta 5. Ahora se encuentran 25, 40, 50 y más. Efectivo por efectos del fenómeno del Niño. El cambio de temperatura, la cantidad de agua que ha caído, hizo que esta plaga se multiplique mucho más rápido. El efecto sobre la saturación de suelos es que hablamos mucho de la cuenca baja del Guaya y lo que podemos sufrir los productores de la zona Guaya, los ríos y la parte norte de la provincia del Oro. Pero sin embargo, las partes altas, también no inundables, como Quevedo, por ejemplo, ¿ya? O la parte de Balsar en Guayas, sufren por exceso de lluvias debido a que los espacios del suelo, los espacios que son destinados para el aire, para el oxígeno del suelo, que le permite a vivir las raíces de las plantas, son copados por la lluvia, por el agua, debido a la intensidad y a las constantes lluvias. Eso causa producción de raíces, volcamiento de plantas y por ende pérdidas. Adicionalmente, hay un incremento de enfermedades bacterianas como Erwinia y el moco. Como resumen, todo este tipo de afectaciones, todos estos factores que afectan a la producción de musáceas, banano y plátano, plátano y banano, es una reducción de la producción. Este año que estamos por cerrar, la merma en producción o en exportación durante muchos meses estuvo alrededor del 35 al 40% menos que lo normal. La siguiente, por favor. Todo este evento que afecta a la fisiología de la planta, y que incrementa debido a las mejores condiciones para el desarrollo de plagas y enfermedades, baja la calidad de fruta. Mayor pérdida de merma para el productor, como lo mencionaba. Las compañías exportadoras con mucha razón endurecen sus exigencias de calidad. En vez de ponerle un inspector o un supervisor, le ponen 3 y en muchas ocasiones hasta 4. 3 en la empacadora, 1 o 2 al campo, llega hasta 5 las personas. Y eso los paga el productor, las pagamos nosotros. Por ende, hay un incremento de costos y la rentabilidad se reduce. Eso
se traduce en menor capacidad de inversión y menores beneficios sociales para los trabajadores. Hay una oferta reducida de los mercados, como lo mencionaba este año, tanto en los mercados locales, en el caso de plátano. El plátano estuvo muy escaso hasta hace apenas un mes. Tenía unos precios nunca vistos, pero era debidamente a la falta de oferta, ¿no? Y por supuesto a los mercados de ultramar también. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las acciones que estamos realizando como productores y que recomendamos hacerlo a todos los que estamos comprometidos con la producción de musashi, en este caso banano y plátano? Principal, limpieza de canal y en el caso de ser necesario, una profundización, una corrección de las cuotas de drenaje para permitir el adecuado desplazamiento y retiro de las aguas de exceso por las lluvias que se pueden presentar. El levantamiento del nivel de los muros y diques. La norma dice 50 centímetros por el nivel de la cota máxima de inundación. Este cambio climático que estamos viendo y los eventos del Niño vienen de manera progresiva. A mí me ha tocado vivir y a algunos niños. El más fuerte fue definitivamente el 97-98, pero el nivel, aunque ese fue muy fuerte, el nivel máximo de inundación en el sector donde yo trabajo no varió mucho, apenas unos pocos centímetros respecto al año 82. Sin embargo, del 2012 para acá, la cota máxima de inundación, el nivel máximo de inundación subió 20 centímetros en unos sectores y otros 35 centímetros. Eso nos obliga a los productores a levantar los muros, por muy bien que estén estructurados, considerando la cota máxima de inundación, a levantarlos nuevamente. Y vamos como la casita de cubo, sube y sube y sube, y el costo, la inversión es muy fuerte. Mover tierra y con maquinaria es un costo muy fuerte. Pero como decía al comienzo del webinar, alguien que me antecedió la palabra, bueno, toca defender el patrimonio y se está haciendo. Hay mucha actividad en este momento. En este momento, si uno quiere conseguir una cargadora, una retro, no es fácil. Están a full, la gente trabajando para defenderse dentro de lo posible, porque creo que nunca se está del todo bien preparado para un fenómeno como el que se avecina. Es importante también lo que mencionaba Luis hace un momento, tener protocolos para el manejo del sistema de drenaje. Personas o una cuadrilla, si la finca es grande o la hacienda es grande, una cuadrilla donde se asigne por territorio la vigilancia permanente en el momento que empiezan las lluvias fuertes y al levantarse el nivel del agua. Adicionalmente, fundamental, el mantenimiento preventivo de todo el equipo de bombeo y achicadores. Repito, el mantenimiento preventivo ya a esta altura debe estar listo. La limpieza de las tomas de agua, porque ahí sí, es verdad, ahí se acumula mucho sedimento y hay que estarlo limpiando permanentemente todos los años. Eso desde el punto de vista de obras físicas y de lo que se puede accionar para una prevención o estar mejor preparados para lo que se viene. Pero también estamos trabajando con un ser vivo, que es una planta, una musacia, que si bien es cierto es 80% agua, pero necesita tener suficiente oxígeno en sus raíces y tener un buen drenaje. Pero ¿cómo se puede preparar mejor esa planta? Con una buena nutrición. Hacer una campaña de fortalecimiento en la nutrición. Planta bien nutrida resiste mejor un evento como el que se avecina. Planta bien nutrida resiste mejor, comprobado, el ataque de la cicatoca negra.
Eso es fundamental y muchas plantaciones lo está haciendo. Se está haciendo fortalecimiento con bioestimulante, generar la mayor cantidad de raíces ahora que no está lloviendo todavía, para llegar en mejores condiciones al momento de la verdad, que ya estamos a poco tiempo a que se inicie el evento anunciado. La siguiente, por favor. Lo que mencionaba, las cuadrillas, pero esto va dirigido a las autoridades porque como productores, en este caso el gremio ASOECPLA, está muy limitado solamente a recomendar, no tiene la posibilidad de accionar con maquinaria pesada o a intervenir áreas que son estratégicas, como la limpieza de los ríos, esteros, alcantarillas. Eh, yo me quedo sorprendido después de lo que hemos vivido este año, cómo no se ha hecho todavía, y eso va más que una crítica, una sugerencia a las autoridades comprometidas con el área de las vías, con el manejo de las vías, de que se hagan más alcantarillas. Permanentemente el caso particular de la vía Babahoyo-Juján, los últimos inviernos siempre se inunda. Y podemos ver que del lado este tenemos 40 o 50 centímetros más alto el nivel de agua que del lado oeste. Te está diciendo clarito que el carretero, la Panamericana, está haciendo un dique y que necesitamos que se habiliten más alcantarillas o que se amplíe la ya existente. No sé si alcanza el tiempo ahora, pero eso es un tip que lo dejo ahí. Que nuestras autoridades, los GAT, los consejos provinciales, tengan cuadrillas de técnicos, en este caso, perdón, para el MAGAP, cuadrillas de técnicos para contener el incremento de plagas y enfermedades que ya mencioné, picudo, moco, erwinia, cigatoca, porque se va a incrementar. Se va a incrementar y las pérdidas, créanmelo, son cuantiosas. Ya este año estuvimos a salidas de la temporada lluviosa, a partir de mayo, junio, julio, niveles altos de merma por erwinia, que es una enfermedad ahí que no se le paraba mucha atención, no se le paraba mucha bola, pero está presente y una vez que está en una finca se vuelve endémica, es difícil sacarla. Lo que mencionaba ya, la limpieza de los ríos, esteros y alcantarilla, tener equipos camineros listos para enfrentar los eventos que se puedan presentar. Cuando ha sucedido en ocasiones anteriores, es difícil conseguir que una entidad envíe volquetas, lastre, una retroexcavadora para que tape un dique o para que limpie una alcantarilla. Es necesario estar preparados y ahí la sugerencia a los GAT que tengan los equipos listos, igual que nos toca a nosotros los productores mantener listos nuestro equipo de bombeo y de achicamiento, deberían estar listos los equipos para socorrer en un caso de emergencia. Mantener monitoreado con equipos no tripulados para detectar las emergencias oportunamente. Hoy en día tenemos esa facilidad tecnológica. Ya hay equipos que pueden manejarse con una autonomía hasta de 8 kilómetros. Eso no teníamos antes, en los niños anteriores no ha habido. Es algo que puede ayudar muchísimo para atender oportunamente las emergencias que se nos puedan presentar. Mantener caminos, carreteras, pistas de fumigación habilitadas es de suma importancia, porque el momento que no se puede transitar se paraliza todo. La siguiente, creo que era la última. Sí, esa era la última. Creo que se me quedaba un poco en el tintero en el caso de los productores. Yo sugiero, nosotros lo hacemos, tener stock de material pétreo, lastre de construcción, lastre fino, suficientes saquillos y personal entrenado o listo para llenar saquillos en caso de una amenaza. O si ya se presenta una amenaza, días antes, tener lleno la cantidad de saquillos que se puedan necesitar para contener un evento de lo que se nos puede venir. Generalmente, en este tiempo de haber vivido varios niños,
y lo estacional del invierno, las complicaciones vienen cuando coinciden lluvias intensas con los aguajes del mar. La subida del nivel del mar, que de hecho ha subido este año 20 centímetros más, más las intensas lluvias, el agua no tiene dónde desalojar. Y ahí nos complica, nos complica. También las fases de la luna son importantes, tienen mucha coincidencia, mucho ritmo con el nivel de lluvia y hay que estar muy atentos para ir al día a día, darle seguimiento y tomar los correctivos sobre la marcha. Eso es lo que tenía para ustedes. Si hay alguna pregunta, bueno, será el momento del panel, con mucho gusto y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a usted, Magno, también por compartir toda esta información, todos los datos que nos ha venido dando esta tarde y también a cada uno de los panelistas, a Juan José Nieto, Jorge Morillo, Luis Galarza y nuevamente Magno Sánchez por acompañarnos esta tarde. Estamos justitos con el tiempo, pero no me gustaría terminar el webinar sin antes soltar un par de preguntas que nos han dejado al interno y en anónimo también las personas que nos están observando tanto en el Zoom como a través de nuestro Facebook Live en redes sociales. Entonces, esta pregunta es para José Nieto, que nos comente, sé que dentro de su intervención ya nos ha ido diciendo de varias maneras que es un poco impredecible saber cuándo va a empezar a llover. Sin embargo, sí nos gustaría como desde su experiencia que nos comente más o menos los tiempos aproximados en los que se maneja el fenómeno del niño, sobre todo en esta etapa que es un poco más fuerte. Es decir, qué tiempo duraría y más o menos una fecha aproximada de hasta cuándo es este suceso. Como evento el niño, y como mencionábamos, está presente con nosotros desde hace ya varios meses y se espera que se extienda hasta por lo menos el primer trimestre de 2024. En tema de la lluvia, el niño lo que hace es ser como un aditivo a la gasolina que uno le pone al campo. Entonces, ese aditivo hace que las lluvias sean más intensas de lo que generalmente ocurren y que estas sabemos que se presentan dependiendo de dónde estemos, de qué sector estemos hablando, de qué región estemos hablando, más o menos en diciembre en algunas partes, otras en enero, y por ahí estarían. Yo diría que ya a diciembre deberíamos empezar a sentir las primeras lluvias, sobre todo en aquellas provincias, aquellas regiones o aquellas zonas más próximas a la cordillera y también en el norte de la costa. Y de ahí de a poco se irá cubriendo todo el sector. Por animarme a dar un pronóstico o una perspectiva sobre cuándo, aunque como le tengo que ser enfático de nuevo, es muy difícil decirlo y el que lo diga y que le dé una fecha estaría faltando a la verdad, pero yo diría que las condiciones estarían dadas ya a partir de las próximas tres semanas para que en algún momento ya empiece a llover en la costa. Perfecto, muchísimas gracias, Juan José. Ahora me gustaría ir con Luis, Luis Galarza. En este sentido, bueno, si bien es cierto, ya estamos con una fecha cercana para el inicio del fenómeno del niño, en muchos lados ya ha estado lloviendo y demás. em, Muchas de las personas tal vez no han tenido el tiempo suficiente como para prepararse. Entonces, desde tu experiencia, Luis, nos gustaría saber qué nos podría recomendar puntualmente para que las personas que quieren prepararse en este punto del momento del fenómeno, ¿qué deberían hacer desde tu perspectiva, desde tu experiencia? ¿Qué nos podrías comentar? Ya, bueno, hacer una reparación de un muro o reforzar el muro es prácticamente ya está fuera de tiempo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo más rápido posible dar un buen mantenimiento al sistema de drenaje. ¿Qué quiere decir? Limpiar el cárcamo. Si usted tiene una bomba axial, solita se limpia, pero si tiene una bomba de caracol, eso le va a jalar mucho material. Entonces, en este momento, lo más prudente, si usted tiene una bomba de caracol, debería buscarse una retroexcavadora inmediatamente para limpiar todo el cárcamo que debe estar, pero a full.
Eso es el golpe más impactante que normalmente se tiene cuando usted va a prender su sistema de drenaje y se encuentra que está embacado. Entonces, lo primero es eso. Segundo, el mantenimiento preventivo que debe darle lo más pronto posible a su motor de drenaje. Eh, Debe utilizar motores que relativamente puedan funcionar 2 hasta 3 días de continuo uso, porque eso es en el momento más elevado de la precipitación, en el momento más álgido del niño, es cuando usted va a tener que tener su motor prendido 3, 4 días seguidos. Debe tener cuidado en el abastecimiento tanto del combustible como de aceites y demás cosas, de grasa. No se debe descuidar sobre todo el mantenimiento del motor. Las bandas también saben ser motivo de problemas porque normalmente una banda se come y daña muy rápidamente a las 2 o 3 que están con ella. Entonces, por lo menos deberíamos tener un juego de bandas eh, de repuesto en la finca, justamente en la estación de drenaje. El abastecimiento de combustible debemos tener por lo menos algo que nos guarde por lo menos combustible para 24 horas, que es lo más ágil. Y con el personal tener mucho cuidado porque normalmente un bombero se le duerme en lo más peligroso de las lluvias. Entonces usted debe tener por lo menos 2 o 3 bomberos. Sé que cuesta un poco más, pero tiene que hacerlo así para garantizar que el trabajo se va a hacer a tiempo. Un bombeo que empieza recién con las primeras gotas ayuda muchísimo a evitar problemas serios de inundación. Un bombeo que empieza después de unas 5 o 6 horas después de un inicio de lluvia, usted va a encontrar su bananera ya con problemas. Entonces, eso es muy importantísimo y la gente no le ponemos mucha atención a esto. Debe usted tener un equipo de bomberos que le trabajen correctamente. Y como decía mi compañero también, hay que rodear todo el muro por lo menos una vez cada día para ver cómo está la situación del muro. Y si hay alguna eventualidad, tener saquillos con arena, saquillos con astrefinos. Hay que tener todo listo para evitarnos un corte de un muro es demasiado afectivo dentro de la empresa. Eh, daña mucho, daña mucho el cultivo. Eso debemos evitarlo lo más posible. Si ya no podemos reforzar los muros, debemos tener por lo menos algo para evitar que nos suceda esto. En las primeros media hora, una hora, el muro no es que se rompe inmediatamente, pero si se le abre un boquete, en 3, 4 horas el boquete puede hacerse 10, 20 metros de ancho. Eso es muy difícil. Entonces hay que estar muy atentos a esto. Si ya no podemos reforzar los muros, tenemos que tener algo para tapar los muros en caso de que nos suceda una eventualidad. Esas son las recomendaciones que les podría dar en este momento, ya si no hemos hecho todo el librito, como quien dice. Lo más urgente es este tipo de recomendaciones. Muchísimas gracias, Luis, también nuevamente por estas recomendaciones. Y me gustaría terminar este webinar con una pregunta para Magno y dice de la siguiente manera. ¿Cómo monitorean ustedes las lluvias en el cultivo de banano? ¿Utilizan información del INAMI o otras fuentes de información? Bueno, hay varias maneras. Los productores grandes tienen sus propias estaciones meteorológicas. Eh, Hay fuentes diferentes hoy en día. En la misma web se puede encontrar la información al día. En nuestro caso manejamos un programa con una estación de bombeo, perdón, meteorológica, donde se puede ver no solamente la lluvia, sino otros indicadores del clima, como temperatura, evapotranspiración, radiación solar, ese tipo de cosas. Y sobre todo estar pendiente en las páginas de pronóstico del INAMI y también el que prefiere, hay páginas privadas a nivel internacional que dan el servicio, ¿no? Y es hasta gratuito. Entonces hay que estar siempre monitoreando de diferentes fuentes o la que prefieran. Ya se sabe lo que va a pasar generalmente hoy en día con la digitalización, la información, el fácil acceso a la información, se puede saber hasta una semana antes lo que se nos viene. El nivel, la intensidad
el volumen de milímetros no, pero sí se sabe que se viene una lluvia fuerte. Entonces, uno tiene chance a prepararse. Yo creo que las condiciones del manejo de la tecnología y el acceso a la misma son muchísimo más ventajosas que hace 25 años. Hoy en día hay mayores facilidades en ese aspecto. Desafortunadamente, también hay mayores facilidades, pero también los eventos son más fuertes. Pero ahí vamos. Yo creo que esa es mi recomendación, que estén atentos a la información que la da el INAMI, y también hay otras fuentes. Y el que tiene posibilidades, pues se puede poner su propia estación meteorológica. Perfecto, muchísimas gracias, Magno, por compartir también tu conocimiento y experiencia en este sentido. Y bueno, me gustaría cerrar este espacio agradeciendo nuevamente a cada uno de los panelistas que nos acompañaron esta tarde, a Luis Galarza, Magno Sánchez, Juan José Nieto y así también Jorge Murillo, representantes del CIFEN, del PNUD, del ADBio y de ASO Expla. Sí, A sí su lo dije. extra, De Asoexpa. Asociación Muchísimas de gracias Exportadores de por, Plátano. muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, compartir todos sus conocimientos y me gustaría cerrar invitando a todas las personas que nos acompañaron esta tarde que puedan compartir esta información, que puedan dar like y comentar también para que llegue a más personas, que puedan enviar esto a través de todos los contactos que ustedes tengan, porque el objetivo de este espacio es justamente poder divulgar esta información, de poder llegar a más personas. Y así también invito a los representantes de las organizaciones que están aquí que podamos ir difundiendo este webinar. Nosotros desde el PNUD vamos a ir cargando la serie de webinars a través de YouTube y también de nuestra página en redes sociales para que ustedes puedan acceder fácilmente y en el caso de que necesiten también revisar nuevamente la información. El día de mañana nos veremos con un nuevo webinar a la misma hora por el mismo canal y eso sería todo. Les agradezco mucho a todos por esta tarde. Un abrazo, nos vemos el día de mañana.